concederá el uso de la palabra. Tiene la palabra la diputada Rosario Brindis Álvarez, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 7 minutos. Gracias, presidente. Le pido que aún no corra el reloj, toda vez que quiero comentar un asunto de forma. Estamos seguros que los cartelones que se fijan en la máxima tribuna de la Nación no reflejan la voluntad de todo el Congreso. El Partido Verde no quiere ni solicita la renuncia del secretario de Hacienda. El Partido Verde quiere que se quede, que nos escuche y que juntos trabajemos para solucionar los grandes problemas que vive hoy nuestro país. Gracias, presidente. Dicho lo anterior y con su venia, me dirijo al Pleno, a mis compañeros, y doy la bienvenida al secretario de Hacienda y Crédito Público, el maestro Ernesto Cordero Arroyo. Abro comillas. Entre diciembre del 2006 y enero del 2010, el precio del frijol subió 219% y el del aceite 125%, mientras que el salario solo se incrementó un 4.85% en este año. Cierro comillas, datos de la Facultad de Economía de la UNAM. Eficiencia, transparencia y equidad son los principios bajo los cuales debe funcionar la política hacendaria del país. Sin embargo, hemos visto cómo en los últimos años la gestión del gobierno federal ha estado basada en buenas intenciones y estrategias mediáticas envueltas en contextos con verdades a medias que son refutadas con millones de dosis de realidad que explotan cada día, ciertamente no en las celestiales cifras macroeconómicas, sino en las mesas y los bolsillos de los millones de hogares mexicanos que sencillamente no se explican por qué cada día trabajan más y ganan menos. La necesidad de establecer modificaciones en materia fiscal obedece a problemáticas estructurales en las finanzas públicas y no a la situación de coyuntura por la que pasa nuestro país, generada por una crisis económica global y acentuada por las ineficaces medidas adoptadas por el Ejecutivo Federal para contrarrestar sus efectos. En 2009, la economía de México disminuyó 6.5%, uno de los peores desempeños en América Latina. De acuerdo al número de trabajadores afiliados al IMSS, se perdieron más de 441,000 plazas de trabajo. Para febrero de este año, la tasa de desocupación se ubicó en 5.4% de la población económicamente activa, mostrando un crecimiento respecto a diciembre de 2009, cuando alcanzó el 4.8%. La Secretaría a su cargo estima para este año un crecimiento de la economía de 4.1%, lo que nos ubica aún por debajo del nivel observado 2 años atrás. Asimismo, estaremos muy lejos de la creación de al menos 1 millón de nuestras plazas que requiere el país cada año. Lo que sí es un hecho es el aumento de empleados de la alta burocracia, en contraste al crecimiento de la población en extrema pobreza. No hay estrategia a mediano y largo plazo, no hay metas e indicadores claros y existe duplicidad en funciones y programas de gobierno. Asimismo, en la revisión de la cuenta pública de 2008, la Auditoría Superior de la Federación destaca que una de las áreas de opacidad del gobierno federal se relaciona con la deficiencia en las evaluaciones realizadas a los programas institucionales y en los objetivos de dichos programas, los cuales en muchas ocasiones son de carácter múltiple, contradictorio y de difícil medición. La ineficiencia es una constante y esto se refleja en la existencia de subejercicios en secretarías como Comunicaciones y Transportes, Seguridad Pública, Salud, Agricultura y Medio Ambiente. A este respecto, hacemos énfasis en la incongruencia de proponer como objetivo que el ahorro acumulado en el periodo de 2010 a 2012 se destine a programas que el gobierno federal considera prioritarios, ya que estos subejercicios generan dudas en la transparencia del uso y destino de aplicación de los recursos públicos, así como un perjuicio irreversible e imperdonable para los mexicanos. Es por ello que el Partido Verde de México ha presentado diversas iniciativas con el objetivo de hacer eficiente y transparentar el uso de los recursos, iniciativas que pretenden obligar al Ejecutivo a dar cuenta en los informes trimestrales de los subejercicios y reasignaciones de recursos no utilizados, involucrar a las entidades federativas en la evolución de programas federales y evitar la duplicidad de erogaciones para un mismo fin. En mi partido estamos convencidos de que una política de gasto eficiente debe partir de una planeación estratégica, funcional, de destino de los recursos, evitando en todo momento la discrecionalidad en el manejo de las finanzas públicas, en particular respecto al gasto corriente.
Al respecto, el informe del resultado de actividades de la Autoridad Superior de la Federación establece que entre 2003 y 2008 la mayor parte de los ingresos excedentes del sector público presupuestario se destinaron a ampliar el gasto corriente de dependencias y entidades. Ejemplo de ello es que tan solo en 2008 se destinó el 16.3% de los ingresos excedentes para ampliar el gasto corriente de las entidades de control presupuestario directo, lo que equivale a más de 51.400 millones de pesos. Este monto es mayor al que se pretende ahorrar en un lapso de 3 años, mediante el Plan Nacional de Reducción del Gasto. Como complemento a las medidas aprobadas en materia de política fiscal para este año, el Ejecutivo Federal tenía la obligación con todos los mexicanos de diseñar una política de reducción de gasto más ambiciosa, concreta y congruente con la situación actual de las finanzas públicas. Sin embargo, el plan de reducción que usted presenta a esta Cámara es a todas luces insuficiente, ya que no establece de manera específica el nivel salarial y por dependencia del número de plazas a reducir. Por lo tanto, no existe forma de replicar el cálculo de los 40.100 millones de pesos que se pretenden ahorrar en un horizonte de 3 años. No contempla la eliminación parcial o total de los programas que no cumplan con sus objetivos y por consiguiente no benefician a la población. Y no se establece la posibilidad de destinar recursos generados por el ahorro del programa al pago de la deuda o al neto del déficit previsto para los próximos ejercicios fiscales. Ante la reciente reducción de la calificación soberana de México, hay que empezar a tomarse en serio el problema de la deuda, señor secretario. En términos generales, su programa de reducción no cumplió con el espíritu de lo establecido en el decreto, ni con las expectativas de esta legislatura. Y sobre todo, al presentar este documento, usted no cumplió con su responsabilidad ante los mexicanos de presentar un plan de austeridad congruente con la crisis económica y la pobreza que prevalece en este país. Las decisiones alrededor de la política hacendaria deben encaminarse a mejorar las condiciones de crecimiento y de desarrollo de la población mexicana. Al contribuyente se le pidió ajustar su presupuesto, sin que haya congruente reciprocidad por parte del Gobierno federal. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Brindis Álvarez. Tiene el uso de la palabra el señor diputado